Buenas noches a todos, ahora sí. Bienvenidos una vez más a estas sesiones de Meetup Station patrocinadas por Telescope. Siempre que me toca pararme aquí enfrente le agradezco a Telescope estas oportunidades de compartir en comunidad mes a mes. Ya, ahora está viendo mi registro, ya es la 14ª Meetup que vengo, más 2 que ya he presentado, entonces es bastante bonito venir acá a reunirse, conocer a la gente y demás, entonces espero que aprovechen el día, la noche. Y bueno, hoy tenemos 2 charlas muy interesantes, una por parte de Robert, otra por parte de Mario. Vamos a empezar con la charla de Robert. Robert Ramírez es un desarrollador Web3, fundador de Halos. Es bastante experto en la parte de blockchain, pero nos va a venir a hablar del stack T3 y del Next.js 14. En esta charla vamos a explorar cómo integrar Next.js, TypeScript, TRPC, Prisma y Tailwind CSS. Entonces, sin más que hablar, vamos a darle la bienvenida a Robert con un fuerte aplauso. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien atrás todos? Súper. Bueno, como me presentaron acá, mi nombre es Robert Ramírez y soy el fundador de Halos. Soy desarrollador Web3. Para los que no conocen Halos, es una plataforma de venta de tickets para eventos que utiliza NFTs y blockchain. Para dar un poco de contexto de por qué vengo a dar esta charla, por qué hablo de T3 Stack, que no tiene nada que ver con Web3, es porque ya hace un año que empecé a desarrollar Halos. En ese momento se llamaba diferente. Y yo comencé con un stack diferente, con React, Next.js, TypeScript, Firebase y Tailwind, ¿verdad? Pero uno ahí muy interconectado, muy difícil de mantener. Entonces, básicamente, básicamente hace un mes, empecé a ver un stack más robusto, más estable y más fácil de mantener para poder seguir este proyecto y que sea más fácil de mantener con el tiempo. Entonces, primero que todo, ¿qué es el T3 Stack? El T3 Stack es un conjunto de tecnologías, ¿verdad? Un stack normal creado por Tío o T3.gg, más conocido. Él es un youtuber y básicamente un influencer, desarrollador. Él y junto a otros desarrolladores construyeron el T3 Stack, que ellos se vieron como construyendo mucho con estas tecnologías y bueno, decidieron construir como un CLI, una herramienta para poder crear estos proyectos en vez de ser un template, ¿verdad? En vez de ser un template donde usaran las tecnologías y la gente lo pudiera forkear o clonar el proyecto, decidieron hacer un CLI para poder también cambiar entre una tecnología y otra. Entonces el stack básicamente está formado por Next.js, TypeScript, Tailwind, Prisma o Drizzle, que son ORMs, o sea, ORMs, que estos son básicamente herramientas que permiten conectarse a la base de datos sin tener, bueno, una base de datos relacional sin tener que hacer queries con SQL. Entonces es muy bueno para la gente que solo sabe de TypeScript o no quiere complicarse metiéndose muy de lleno a cómo hacer queries con SQL. TRPC, que es una librería de TypeScript para poder crear rutas usando TypeScript, ¿verdad? O rutas más que todo APIs, para poder crear APIs con TypeScript. Y Next.Auth, que es para crear, bueno, autenticación para los proyectos. Y aquí les hablo un poco también de Vercel Postgres, que es la base de datos que voy a usar aquí para la demo. Que bueno, también hay otras opciones que ahí vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para levantar un proyecto de T3 es correr el CLI. Ahí nos va a preguntar el nombre del proyecto, si vamos a usar TypeScript o JavaScript, si vamos a usar Tailwind, si queremos usar TRPC y si queremos la librería de autenticación Next.Auth, ¿verdad? También, por último, nos pregunta también el ORM, si Prisma o Drizzle o ninguno. Y qué base de datos queremos usar, si MySQL, Postgres, Planscale, una base de datos SQL. Y bueno, a terminar de correr el CLI nos tira el proyecto, ¿verdad? Lo podríamos tirar de una vez a Vercel, lo tiramos a Vercel y nos tira un error que básicamente dice, creo que no lo ven, dice invalid environment variables, ¿verdad?
variables de entorno inválidas básicamente. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos una librería instalada que nos permite detectar este tipo de errores, poner cuáles son las variables de entorno que necesitamos. En este caso tenemos database URL, y con la librería SOT podemos crearle el tipo que va a tener esta variable de entorno. En este caso le podemos que va a ser un string y un URL, y el node.env que tenemos que es un enum y puede tener tres ambientes, ¿verdad? En este caso le ponemos default development. Bastante interesante esta librería creada por los mismos desarrolladores open source del stack. Ahora, bueno, vamos a escoger cuál base de datos, ¿verdad? Porque ahora que vimos que necesitamos el database URL, necesitamos ahora sí escoger la base de datos para poder levantar el proyecto. Y en este caso yo voy a escoger Vercel Postgres porque las demás opciones, Railway, Supabase, PlanScale, el plan gratuito es inexistente, ¿verdad? Entonces Vercel tiene un plan gratuito para Postgres, que fue la base de datos que escogí. De hecho, me parece que PlanScale funciona solo con MySQL, no estoy seguro, pero depende de la base de datos que escojan, van a poder correr uno o otro servicio. Y básicamente en Vercel vamos a levantar la base de datos Postgres, ahí escogemos Postgres, Serverless, SQL, levantamos la base de datos y nos va a tirar ya las variables del env, las pegamos en el proyecto y levantamos el proyecto. O sea, así de simple, obviamente no fue tan simple como lo estoy enseñando, pero levantamos el proyecto, que es lo importante. Y ahora vamos a ver uno por una las tecnologías que estoy utilizando. Que bueno, Drizzle, escogí Drizzle en vez de Prisma, porque ahorita están más, tiene más ventajas utilizarlo. Pero bueno, primero que todo, ¿qué es Drizzle? Ahorita expliqué que era una herramienta para poder escribir queries a bases de datos SQL sin tener que escribir SQL. Entonces aquí vemos un ejemplo de un query usando SQL y allá vemos un ejemplo de cómo se haría con Drizzle. Escribimos como si fuera TypeScript, bueno, TypeScript básicamente. Le podemos pedir hacer un select de un usuario, pasándole el ID del usuario. Podemos hacerle where, ordenarlo todo con TypeScript sin necesidad de escribir SQL. Y algo interesante también es que nos permite escribir SQL con TypeScript y además de otra manera más interesante. Tenemos los Drizzle queries que son, por ejemplo, db.query.users, que no es el lenguaje que estamos acostumbrados. Si queremos escribir SQL, de este otro lado podemos ver donde está db.select, así un lenguaje más como si estuviera escribiendo SQL, ¿verdad? Un select from, de este lado estamos escribiéndole users.findMany, muy diferente, pero funciona, hace lo mismo al final de cuentas y el resultado es el mismo, ¿verdad? Podemos escoger si usar una u otra. Esta es la ventaja que tenemos de Drizzle sobre Prisma. Prisma me parece que es muy parecido a lo que haría un SQL Select. Pero bueno, aquí traemos de hecho los usuarios. Como es una base de datos relacional, le podemos traer los posts de este usuario. Entonces aquí vemos que dice nombre Dan y los posts que tiene este usuario. Entonces muy interesante lo que nos permite hacer esta tecnología. Bueno, también de aquel lado de SQL Select vemos cómo se vería el query si lo hiciéramos con SQL. Y bueno, ¿qué necesitamos ahora para usar Drizzle? Configurarlo con Postgres, ¿verdad? Drizzle tiene estos drivers para cambiar de una base de datos a otra. En este caso estamos usando Vercel Postgres, entonces usamos el driver acá de Vercel Postgres y usamos la librería de Vercel para configurarlo. Entonces ya teniendo esta variable de db, podemos usarlo alrededor del proyecto para ejecutar queries o mutations, ¿verdad? Para poder escribir, borrar o hacer updates, o para hacer queries, que es leer, ¿verdad? Necesitamos pasarle también el esquema, y ahorita vamos a ver cómo escribimos el esquema con Drizzle. Con Drizzle escribimos el esquema con TypeScript. Entonces, por eso es bastante interesante que no necesitamos cambiar de un lenguaje a otro, no necesitamos tener, es SQL de un lado, TypeScript de otro, y de hecho es muy interesante este stack,
para la gente que trabaja tanto el frontend como el backend en TypeScript, y aún mejor si es un proyecto, ¿cómo se llama esto? Un monorepo, ¿verdad? Un monorepo para poder compartir los tipos del backend, digamos, con el frontend. Entonces, de este lado creamos el esquema, le ponemos que vamos a crear una tabla que se llama posts con estos campos y le ponemos console, ¿verdad? La librería que vimos para hacer types, le ponemos lo que necesitamos, en este caso que el ID sea primary key. Y algo también muy interesante es que created at, vemos aquí que dice created _at. Este created at con camel case es el que vamos a usar en TypeScript. Del otro lado, el created _at es el que se va a ver en la base de datos. Entonces esto nos permite tener diferentes tipos de maneras de ver los datos. Ahora necesitamos subir a la base de datos el esquema que acabamos de crear con TypeScript, y para eso ejecutamos db-push y db-studio para levantar el estudio. Bueno, vamos a hacer los pasos acá. Antes de eso, voy a explicar un poco qué hace generate y migrate, ¿verdad? Drizzle generate y drizzle migrate. Esto crea básicamente el lenguaje SQL, lo que estamos haciendo en TypeScript. Entonces, en caso de que queramos usarlo manualmente y pegarlo en la base de datos para crear las tablas y todo eso, con este comando nos permite hacer eso. Y bueno, ahora ya vimos aquí db-push y db-studio para correr el ambiente local de Drizzle. Y tenemos acá Drizzle Studio, que sería básicamente como veríamos la base de datos. Entonces, igual como podemos meternos al dashboard de la base de datos de Vercel Postgres, utilizamos en este caso Drizzle Studio para poder editar aquí mismo los campos, o sí, básicamente tener un ambiente fácil de usar. Ahora voy a explicarles un poco qué es gRPC, que es una librería para poder crear APIs en TypeScript y poder, básicamente la ventaja es que es fácil de mantener, estable o fácil de, ¿cómo decirlo? Sí, básicamente fácil de mantener y estable. Pero ¿cómo se compara con GraphQL, verdad? Tenemos las APIs que conocemos, REST, GraphQL y gRPC. En este caso gRPC lo usamos porque es type safety y si queremos usar solo TypeScript es bastante útil. En caso que usáramos GraphQL, tenemos que aprender el lenguaje de GraphQL para poder hacer mutations y queries y todo lo demás. Pero igual son opciones dependiendo de qué tipo de proyecto quieran crear. Aquí vamos a crear las rutas del API para ejecutar las funciones que ocupamos. Y como ven acá, aquí está el esquema de los posts. Y esto nos permite ejecutar ciertas funciones. Por ejemplo, vamos a hacer una ruta API que se llama create. Llamamos al public procedure, que es una función de gRPC. Le ponemos qué campos le vamos a pasar a la función. Le ponemos mutation y insertamos un post con este valor. Entonces eso es lo que hace esta función de create. Y esta otra lo que hace es hacer query de todos los posts. Y esto lo vamos a utilizar ahora sí en el front con API, vamos a verlo acá, API.post.create useMutation y le pasamos, eso es como se define la variable de createPost y ahora sí vamos a usarla aquí en createPost.mutate y le pasamos la variable name y aquí abajo tenemos el isPending, que es básicamente lo que retorna también el gRPC para, primero saber si está pendiente, si está cargando y sí, ¿verdad? El mutate. Lo último, para poder traer todos los posts, tenemos el api.post.getAll, que fue el que creamos acá y nos permite ejecutar este query y traer todos los posts. Vamos a ver acá. Y esto nos permite hacer esto, básicamente. Entonces, este es el T3 stack.
Aquí está el código QR en caso que quieran clonar el repo que creé con el proyecto de acá. Y la hice muy corta más bien. Me salió muy corta la presentación, así que llenemos el espacio con preguntas. ¿Tienen preguntas de la tecnología? Bueno. Está usando gRPC, esa parte sí no la entendí muy bien. ¿Cómo es esta tecnología? ¿Es un gRPC con esteroides que es TypeScript o es algo totalmente nuevo? Me parece que es nuevo, de hecho lo estoy investigando y gRPC se usa mucho para mobile apps. En este caso se usa gRPC para aplicaciones creadas con TypeScript. Entonces nos permite crear estas APIs usando TypeScript y sí, la ventaja es que no tenemos que cambiar de lenguaje para crearlas, pero bueno, la limitación es que necesitamos tener el frontend y el backend en TypeScript. Sí, de hecho, bueno, vamos a ver acá cómo es que yo llamo al API. De hecho, yo llamo api.post.getAll y eso viene de TRPC. Entonces son las rutas que yo creé. De hecho, levantamos el proyecto ya que estamos. Telescope. Estas son las rutas. Entonces estas rutas están en una carpeta que se llama server y estas son las rutas del API y Next.js nos permite hacer eso sin tener que salir o crear una carpeta de backend en el proyecto para hacer un monorepo. Nos permite dentro del mismo Next.js poder crear una carpeta de server y llamar a las APIs, a la ruta de las APIs desde aquí mismo. Entonces tenemos el create y el get all, todo desde ahí. Y sí, es simple para desarrolladores frontend como yo, que no quiero hacer un backend, o sea, no quiero meterme ahí. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, gracias por la presentación. Basado en tu experiencia, bueno, vemos como que hay cierta tendencia a tener otra vez como todo juntito, backend y frontend, digamos, en un solo artefacto. ¿Cómo ha sido esa experiencia con respecto al rendimiento y cómo lo compararías, por ejemplo, en escenarios donde tal vez, digamos, se comporta mejor teniendo un backend en microservicios y cosas así? Me gustaría saber qué piensas basado en tu experiencia de lo que has construido. Sí, en este caso, digamos, Next.js permite tener server-side rendering, entonces estas rutas de API se ejecutan todas desde el servidor, entonces no afectan el rendimiento de la app en sí. Pero bueno, eso hay que configurarlo, ¿verdad? Entonces, si alguien no sabe, nada más levanta un proyecto de Next.js y lo configura así, no va a obtener los beneficios de tener el server-side rendering si lo configura. Pero bueno, esta parte del server API, eso sí no afecta el rendimiento de la app. A mí me gusta mucho Tailwind, pero Tailwind, sea como sea, tiene algunas cosas que son bonitas o feas. Ahí hay que saber un poco. ¿Qué consejos da usted para usar Tailwind bien? Bueno, no sé si usted se ha encontrado muchos problemas con Tailwind. No me he encontrado muchos problemas con Tailwind. Por ejemplo, Sí. A veces se sobrecarga mucho de clases. Si uno quiere hacer un componente decente, puede ser que se sobrecargue mucho. Entonces uno crea le mete demasiadas clases de Tailwind, entonces ahí no se ve tan bonito. Ajá. Sí, también puede ser difícil de mantener, pero hay librerías para... Bueno, primero que todo se puede usar el Tailwind config para crear estilos que van a ser repetidos en diferentes lados, ¿verdad? Puedo crear una clase que tenga estilos ahí y poder, no sé, un botón con cierto estilo, puedo usar esa clase para configurar esos lados, ¿verdad? Pero sí pasa, digamos, de que se vuelve excesivo Sí, a veces uno
puede instalar Prettier, que Prettier le ordena a uno las clases de Tailwind, entonces eso es tuanis. Pero sí, a veces se satura un toque, hay que ser ordenados. Sí, sí, sí. Y otra pregunta, ¿cómo le ha ido con Postgres? O sea, realmente es tuanis. O sea, sí le ha ayudado a usted un montón con todo, nunca ha encontrado ningún problema. No le he encontrado problema por el momento. Yo uso Firebase en el proyecto actual, entonces es como un upgrade tener este stack, porque bueno, con Firebase era un poco desordenado, tenía que hacer useEffect para jalar la data en cada componente donde lo ocupaba. En este caso llamo a la ruta en 1 o 2 líneas, como lo ven aquí, nada más api.post.create y listo. En el otro lado tenía que hacer el try catch ahí mismo, en el mismo componente. Entonces no sé si era como mala mía de no ver cómo hacerlo bien desde antes, o que esto está de muy tuanes, digamos. useEffect siempre es feillo a veces. Sí. Gracias. Pero ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias Robert por la presentación. Mencionabas dentro del stack que utilizas este TRPC y en ese mencionas también GraphQL. Realmente nunca he utilizado TRPC, entonces por eso te pregunto esto. Digamos, es como una capa extra sobre la configuración de GraphQL que le ayuda a setear esas rutas, o cómo funciona, cómo interactúan, cómo tenés que instalarlas y configurarlas para tener tus endpoints? Le entendí que cuál es la diferencia entre TRPC y GraphQL. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se configuran? ¿Cómo trabajan juntos? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo trabajan juntos? Digamos, ¿cómo se configuran Okay. y se instalan y demás? Bueno, GraphQL y TRPC no estoy seguro si pueden trabajar juntos, más bien es como usar una u otra. GraphQL se instala en el proyecto como una librería, me parece, y tiene que usar el lenguaje de GraphQL para hacer los queries, que se vería un poco, no sé si hay un ejemplo aquí de cómo se vería. Se parece un poco a JSON, pero no tiene ciertas cosas. Pero sí, no tengo un ejemplo acá de cómo se vería GraphQL, pero lo interesante de TRPC es que se pueden crear las rutas del API, así digamos, usando TypeScript. Entonces, no tengo que crear un query o mutation entendiendo cómo funciona GraphQL, que cuando lo usé nunca llegué a entender al 100% cómo hacer un mutation avanzado, digamos. Se hacía queries y mutations, pero me costaba más entenderlo a como me costaría ahorita haciéndolo con TRPC, ¿verdad? Okay. Sí, gracias. Fue que creo que no entendí que era una comparación de una contra la otra. Pensé que era como que lo estabas trabajando de alguna manera juntos, pero Okay. prueba. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sebas. Este no es Sebas, es Andreas. Robert, primero me encantó el formato corto, me recuerda a las épocas de la tesis de la U, entonces me encanta dejar el tiempo a las preguntas. Como muchos de la comunidad saben, yo me meto mucho en el tema de los job descriptions de las empresas en startups allá en Boston, y veo las tendencias de lo que busca estas nuevas empresas, las empresas más innovadoras, podríamos hasta decir del mundo, por el ambiente en el que trabajan. Y cuando alguien dice TypeScript, o sea, yo obviamente pienso en ese tipo de job description, de las tecnologías que están buscando más por allá. Python, TypeScript, AWS, en la base de datos, todo este tipo de cosas. Me interesa porque usted comparó, y ahí me corrige y me encantaría aprender, esa misma pregunta que tuvo Luis, en que usted comparó la forma de trabajar con lo que yo llamaría un derivado de TypeScript, que es el TRPC,
contra GraphQL, que lo veo bastante también en los job descriptions. Entonces, usted ahí menciona, lo deja clarísimo, ok, si quieres hacerlo rápido, bueno, trabaja con TRPC, okay, pero si lo quieres hacer con mucho más, yo lo llamaría robusto, utiliza GraphQL. Esta descripción sería lo correcto. Sí, sí, yo recomendaría el T3 Stack y usando TRPC, que de hecho es opcional en el CLI. Es opcional si quiero usar TRPC o no. Vamos a ver acá. Sí, ahí pregunta, ¿quiero usar TRPC? Sí o no. Podría usar GraphQL incluso con este mismo stack. Pero el punto de la pregunta es por simpleza, digamos. En mi caso, yo soy el desarrollador junto con Alfredo también. Y al ser un equipo pequeño necesitamos menos complejidad para movernos rápido. Si tuviéramos que hacerlo con GraphQL lo podríamos hacer, pero tenemos que aprender cómo hacer queries avanzados y todo esto. Yo diría que si llega un proyecto nuevo, podría usar TRPC. Si ya está el stack y todo, no sé si recomendaría TRPC. Si ya usan REST APIs o GraphQL, no lo movería a TRPC. Pero en mi caso, me sirve bastante hacerlo así. Perfecto, entonces básicamente es, si necesitas construir rápido o hacerlo rápido, la empresa es joven, el stack es joven, tenemos que hacer un prototipo rápido, TRPC. Si ya es mucho más madura la empresa, GraphQL tendría cierta prioridad tal vez. Sí. Yo diría que si igual el proyecto está creciendo, porque de hecho Alfredo me contó un proyecto que él estuvo trabajando que escogió este stack. Entonces, ese proyecto sí tenía bastantes usuarios y usaba TRPC. Entonces, es más como si tiene que hacer un proyecto nuevo y no quiere complicarse aprendiendo una tecnología nueva o usando GraphQL o creando APIs con otra tecnología, entonces puede usar el TRPC. Claro, perfecto. Gracias, Roy. Se lo paso a nuestro host. Pero y Andrés, ¿alguna otra consulta? Ya. Pura vida, a mí también me gustó el formato, bastante corto. Dos preguntas. ¿Cómo escalo y existe la posibilidad de separar el server del frontend? En algún futuro donde la aplicación crezca, tengo más carga, ¿qué pasaría en ese momento? ¿Cómo puedo escalar? ¿Puedes repetir la pregunta? Creo que no le... ¿Cómo puedo escalar? Escalar. Es decir, en mi aplicación tengo muchos requests ya, tengo muchos usuarios, tengo mucha carga. ¿Cómo puedo escalar? Y también si es posible separar el server del frontend. Bueno, en teoría, digamos, el stack permite, es un stack ya para producción. Entonces, en teoría permite escalar y dependiendo el proveedor de servicios que uses y cualquiera de estos, ¿verdad? Que algunos pueden ser un poco caros. En teoría funciona muy bien para producción. Si se puede separar el front del backend, no estoy seguro, pero en teoría, si usa TypeScript en el backend, podría hacerlo, usando TRPC. De hecho, me parece haber visto un ejemplo de TRPC con Node.js sin el frontend, entonces sí se podría. La ventaja de usar TRPC y tenerlo en un solo lado es que los types se pueden utilizar ahí mismo, ¿verdad? En el frontend. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Hola, gracias. ¿Cómo sentís TRPC con los server actions en Next.js 14? No lo entendí bien. ¿Cómo sentís el TRPC en el contexto de los server actions en Next.js versión 14? De los server actions ¿y cuál otro dijo? Y, o sea, ¿cómo sentís TRPC y ese paradigma de los endpoints con respecto a los server actions? Ok, no, la verdad, para ser muy sincero, no he usado server actions, lo he escuchado, pero no lo he usado, entonces no
no sabría compararlos. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, perfecto. Un aplauso a Robert. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Mi nombre es Mario López. Soy desarrollador de software. Llevo desde el 2011 trabajando. Me gusta codear, me gusta lo que es arquitectura, front-end, back-end, de todo. Y cuando empecé a trabajar, el jefe me dijo, ¿cómo se ve aquí a 5 años? Y yo estoy ingenuo, ¿verdad? Todo mostacilla. Le dije, yo quiero ser arquitecto de software. Y el final Disney es que en 5 años no lo logré. E incluso ahora que tengo un puesto que dice arquitectura, yo no me siento tan arquitecto. Entonces, seguimos aprendiendo. Pero eso es lo vacilón, lo ingenuo, que yo pensaba que en 5 años me volvía mid, senior, arquitecto de software y ya tenía mi career path hecho, ¿verdad? Solo con experiencia se aprende que no es así. Y bueno, vamos a hablar de 7 pasos para definir una arquitectura y también seleccionar tecnologías. Sin embargo, bueno, un poco de la agenda. Vamos a definir qué es una arquitectura de software, los pasos, ¿verdad? Del 1 al 7, ejemplos de casos de uso y algunas conclusiones. Y por último, lo que quieren, ¿verdad? Bombardearme con preguntas. Recuerden que están grabados, ¿verdad? Entonces, tráteme con cariño. Ok, ¿qué es una arquitectura? Pero antes de ir a la respuesta, les tengo un reto. Entonces, si quieren pueden escanear este código QR o meterse a slido.com y meter el código que sería 104-5824. Voy a darles unos 30 segundos a los que se quieran meter. No es obligatorio, ¿verdad? Yo sé que con la pandemia quedamos ahí un poco aburridos de tanto esto, de los surveys y el otro, el de los colorcitos, que ya se me olvidó el nombre, pero todo el mundo usaba eso, ¿verdad? Era nuestro Golden Hammer. Vamos a ver unos segundos. Y por mientras voy a ir activándolo. Me avisan si pueden ver esta pregunta en sus celulares. Entonces, les voy a repetir la pregunta. ¿Qué te viene a la mente con la palabra arquitectura de software? Tenemos diagramas, sistemas grandes, microservicios, aplicaciones en la nube. Entonces pueden ir votando. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la primera palabra, verdad, que se le viene a la mente? PHP, MVC, ¿qué? Muy bien, aquí vemos que varios están votando y va ganando diagramas. Por ahí también vemos sistemas grandes, microservicios, y lo siento con la nube. Y eso que es la palabra que más usamos hace 5 años, ¿verdad? O hace 10. Si uno decía la nube, podía cobrar más. Ok, entonces veo que muchos dicen que son diagramas. Ya vamos a ver si son diagramas o no. Viene otra pregunta. Un abogado quiere una aplicación para su bufete de abogados. Esa es la descripción, no les voy a dar más pistas. ¿Qué tipo de arquitectura proponen ustedes usar para esa aplicación? Microservicios, monolítica, orientada a eventos, un serverless con cloud. ¿Qué les gustaría usar ahí? Bueno, ahí está ganando serverless con cloud. Aquí más bien ganó la nube. Más plata para Amazon, ¿verdad? O Azure, o el que quieran. Los que se están haciendo millonarios, dichosos. Ok, ahí vemos como un empate. Estamos entre monolítica y serverless. Y ya la última. ¿Qué creen que es lo más importante a la hora de definir una arquitectura? ¿La tecnología, infraestructura, usuarios finales, patrocinadores o sponsors? Usuarios finales va ganando de momento. Bueno, ahí ya votaron tecnología. Alguien quiso votar por los patrocinadores, ¿verdad? Como quien dicen, el que paga manda ahí. Muy bien. Bueno, básicamente en esto no hay una respuesta final.
como mucho en el software, todo es depende. Sin embargo, a veces cuando nos hablan de arquitectura, de software, nos imaginamos algo así, ¿verdad? Algo súper complejo, el megadiagrama, la cosa más grande que puedan ver, algo que hizo un genio, ¿verdad? El señor de barba blanca que ya llevaba 25 años desarrollando, solo él puede hacerlo y solo él puede entenderlo. ¿Y qué tal si les digo que una definición de arquitectura no necesariamente tiene que ser así? Puede serlo, ¿verdad? Todo depende del caso, pero no tiene que ser el megadiagrama gigante. Entonces, una definición que me gusta de un libro que se llama Sweetbook es que la arquitectura se refiere a las estructuras de alto nivel y la disciplina para crear esas estructuras. Y también es un conjunto, ¿verdad?, de sistemas, la selección de elementos, interfaces y todo lo que rodea ese sistema, sus comportamientos, etcétera, y las colaboraciones. No es solo, suena algo muy raro, ¿verdad?, que diría un profesor de la U, pero no es solo diagramas, sino es cómo va a interactuar el sistema, cómo va a trabajar, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver eso en los pasos. Algo que siempre usaba de ejemplo un profesor es, así como una casa necesita un diagrama, más de un diagrama o un plano, si ustedes van, cuando los que han construido saben que la casa tiene, bueno, el diagrama estructural, ¿verdad?, el de electricidad, y ahora hay más, ¿verdad? Ahora se le puede poner hasta un diagrama, si le pusieron red, un diagrama de red, si le pusieron de agua caliente también, todo lo que es la plomería, puede haber un diagrama para cada cosa. Lo mismo pasa en los sistemas de software, no es solo un diagrama. La arquitectura no es ese megadiagrama que contiene todo, que lo explica todo, sino también puede ser un conjunto de diagramas, y no solo eso, un conjunto de documentación que nos va a explicar cómo va a funcionar el sistema, cómo va a interactuar. Ok, vamos con el primer paso. Y normalmente cuando uno está saliendo de la U pensaría que lo primero en la arquitectura es, vamos con la tecnología, vamos nube o qué, microservicios o qué enfoque arquitectural. No, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que quieren con este sistema. A la hora de definir arquitectura se tienen que realizar muchas preguntas. Entonces, básicamente, la definición de arquitectura yo lo veo como si ustedes fueran un investigador y que tengan que entender qué es lo que se necesita. Entonces, ¿qué pueden ser estos objetivos? ¿Qué desea lograr la organización? ¿Qué se espera de este sistema? ¿Cuáles problemas viene a solucionar? ¿Cuánto es el presupuesto? Todo eso, aunque nos suene extraño, uno a veces dice el presupuesto, ¿no? Eso lo define el CFO o lo va a definir el Project Manager. Todo eso le concierne al arquitecto. ¿Por qué? Si usted va a proponer cloud, tiene que ver que la puedan pagar, ¿verdad? Si usted va a proponer algún software que necesite licencias, también tiene que ver que lo vayan a pagar. Si va a proponer 20 developers, se necesita presupuesto. Entonces, todo eso se debe tomar en cuenta, es lo inicial. ¿Qué se quiere lograr? ¿Para qué se necesita este sistema? ¿Es necesario? ¿Podríamos reemplazarlo ya con una aplicación? Todo eso es bueno definirlo al principio. Después de esto, debemos definir y categorizar los involucrados, o en inglés los famosos stakeholders. ¿Quiénes son estos, verdad? Hay de todo. En arquitectura es una gran lista, pero algunos, por ejemplo, pueden ser los inversionistas, ¿verdad? Gente que va a patrocinar el proyecto, el dueño de la empresa, el que tiene el Lamborghini, encargados del proyecto. Usuarios, ¿verdad? Los usuarios finales, incluso la gente que le va a dar soporte a ese sistema, el equipo de desarrollo, el equipo de pruebas, todos estos son interesados o stakeholders. Además, los analistas, digamos, un business analyst, un product owner, todos ellos los debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque todos ellos van a ser impactados por la definición de arquitectura. Es algo interesante que a la hora de ver el rol del arquitecto, la gente dice, a mí no me gusta, reunirme, no me gusta lidiar con personas. E irónicamente, son de las dos cosas que más se hacen. Entonces, es bueno siempre, aunque es difícil, se los dice alguien muy tímido, aunque no parezca, ¿verdad? Estoy aquí, pero es que soy tímido / extrovertido.
soy una persona extraña. Pero, como alguien tímido, se lo digo, es necesario trabajar esas habilidades sociales porque si uno quiere crecer en un career path de arquitectura, no se va a librar de las reuniones. Eso no hay forma de quitárselo. Y siempre va a lidiar con personas. Tal vez no vas a liderar un equipo, pero va a tener que ir a hablar con inversionistas, va a tener que ir a hablar con usuarios finales, va a tener que hablar hasta con la señora que no le prende la compu porque no la ha conectado. De todo eso se puede ver. Siguiente, ya venimos con un poquito más de carnita de cómo hacer el sistema. Aquí viene identificar requerimientos. Y no es que vamos a hacer el business analyst, no vamos a hacer el product owner, sino que tenemos que entender cómo va a funcionar el sistema. Y aquí debemos sacar dos conceptos iniciales que son los requerimientos funcionales y los no funcionales. Y la gran diferencia es, bueno, los funcionales describen qué hace el producto. Si yo cliqueo aquí, quiero que me salga esta pantallita, y si le doy aquí, que se descargue la imagen de Hello Kitty. Características del producto, que sea este color, que sea así, lo quiero en tantas pantallas, etcétera, etcétera, más enfocados en la interacción de usuario. Va muy a lo visual, muy a ver qué le vamos a presentar al usuario, qué va a hacer el usuario, cómo va a interactuar. Luego los no funcionales, cómo trabaja el producto. Quiero que esté arriba 99.99%, ¿verdad? Siempre piden eso. Propiedades del producto, bueno, que tenga un performance de tanto, que si yo le saco las métricas en Lighthouse, que tire tanto en SEO, que tire tanto en performance, etc. Esto se define más por expertos en tecnología, desarrolladores, incluso ciertos otros mismos arquitectos o gente que sabe un poco más del sistema. Y aquí viene la otra parte, que sería ya documentar y diagramar. Aquí ya empezamos con una documentación inicial, diagramas iniciales, que probablemente nos los van a botar y los van a borrar, pero es necesario. Aquí documentamos casi que todo, ¿verdad? No es que vamos a tener una biblia de documentación, pero sí es bueno documentar lo que encontremos, hallazgos, decisiones. Debemos elegir un enfoque de documentación. Ahorita puedo enseñarles algunos ejemplos. Documentar la intención de cada diagrama y la lógica de arquitectura. Y definir un conjunto de diagramas iniciales. En arquitectura hay N cantidad de diagramas, hay vistas, hay perspectivas. Entonces, si quisiéramos, podríamos hacer 100 diagramas, pero no se van a leer 100 diagramas, ¿verdad? Entonces, también se le puede dar un enfoque como este último que dice solo la documentación que sea necesaria. Estos son algunos enfoques. Voy a abrir aquí rápidamente, si encuentro el mouse, sí. No son todos, son algunos ejemplos. A mí me gusta, este es un poco grande, este se llama vistas y perspectivas. Entonces tenemos distintas vistas, contextual, funcional, de flujo de información, concurrencia, etc. Y a eso se le suma lo que son las perspectivas, una perspectiva de accesibilidad, de evolución, de seguridad, de usabilidad, de rendimiento, etc. Entonces aquí uno hace una combinación de esos dos tipos de requerimientos para ir generando diagramas. Como les digo, si hacemos un cross-match, nos saldrían como 100 diagramas, ¿verdad? Pero no es necesario. Podemos definir los más importantes. Hay otro enfoque que se llama el modelo C4, que empieza diagramando desde contextos, luego containers, luego componentes y por último diagramar código. Entonces va desde lo más macro hasta lo más micro. Es otro enfoque, o sea, aquí, como decía una profesora de mate, no hay recetas, y siendo la matemática una ciencia exacta, ¿verdad? Pero bueno, un poco irónico. Otro ejemplo es el 4+1, que tenemos la lógica, la vista lógica, la de desarrollo, la de proceso y la física, y en el centro le agregamos lo que son escenarios. Y también se puede seguir este enfoque de solo la documentación que sea necesaria, porque podemos llegar más bien al otro lado, hacer demasiados diagramas y todo, y más bien vamos a trazar el equipo de desarrollo, vamos a trazar al equipo de pruebas. Entonces, lo que se llega a necesitar y qué se llega a necesitar va a depender mucho del proyecto.
ahí sí no hay una respuesta clara. Bueno, algunos tipos de diagramas que se pueden usar, está el de servicios, cómo van a interactuar los servicios, infraestructura, la seguridad del sistema o de flujo de información. Voy a enseñar uno, no los voy a explicar porque si no nos da todo el día. Este puede ser un ejemplo de servicios muy pequeñito, microservicios con API Gateway y diferentes servicios que se van a encargar de diferentes funciones. Lo siguiente sería, este es más grandecito y no me voy a ir tan al fondo, pero este es un diagrama de infraestructura, ¿verdad? En AWS, cómo vamos a tener nuestra infraestructura, qué distintos servicios vamos a usar, cómo se le va a hacer deployment, dónde vamos a tener cada uno de los servicios o el frontend. Este es uno más de seguridad, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener para proteger nuestro sistema? Este es más sencillito, normalmente son más complicados. Y este que sí no lo vamos a ver para no dormirlos, es de flujo de información. Cómo fluye la información desde que llega a un usuario hasta que llega a un negocio o a un administrador. Son tipos de diagramas, no quiere decir que siempre hay que hacerlos todos, pero para que vean, como les dije, al igual que una casa, una aplicación o un sistema va a tener múltiples diagramas. No es solo el megadiagrama grandote que vamos a sacar delante del Board of Directors y les decimos, vean, así es su sistema, vean que tuanis. No, si no necesitamos que los diagramas sean entendidos y que tengan un propósito. Ok, lo que sigue es evaluar tecnologías. A veces nos vamos por lo trending, ¿verdad? Y más bien este es como nuestro primer punto. Yo ahora estaba comentándole a los compañeros que ahora el estándar es, cada cliente que yo veo nos pide Next.js, quieran o no, hasta el ejemplo del abogado yo creo que nos pediría Next.js. Entonces a veces es bueno evaluar si es lo que necesitan. Como el compañero, él empezó con un stack y dijo, no, yo ocupo evolucionar. Se fue con otro stack, aquí es donde debemos evaluar. Esos son algunos tips, no son todos, ¿verdad? Lo primero es bueno definir como una lista de tecnologías potenciales, cuáles le pueden servir al cliente con toda la información que obtuve en los pasos anteriores. Puedo hacer un análisis de pros and cons de cada tecnología, en qué me beneficia, qué me ayuda. Es bueno evaluar los costos y licencias, ¿verdad? ¿Cuánto me va a costar por developer usar estos lenguajes o estas aplicaciones? Si es gratis, excelente. Pero ¿cuánto puede costar hacerle un release y un deployment a cada tecnología, verdad? El soporte a corto y largo plazo. En JavaScript no sé si les ha pasado que van a NPM y hace más de 2 años no le hacen un update a una librería. Eso ya a veces toca y hay que usarlo, pero para mí es casi que un red flag para ver si hay que buscar una alternativa. Entonces es bueno eso, ¿qué tanto están soportando esa tecnología? ¿Cuál es el equipo detrás de ella? La comunidad, ¿verdad? Porque la comunidad pueden ser 2 personas y la librería o el tool puede ser muy tuanis, pero con 2 personas no va a bastar para darle soporte de aquí a 5 años, ¿verdad? Luego tenemos analizar el conocimiento del equipo actual. Si ya hay un equipo de desarrollo, ¿qué conocen ellos? ¿Qué lenguajes saben? ¿A cuáles se pueden adaptar? No es lo mismo decirle a alguien que ha trabajado en Node que, ok, trabajemos un poco con React, que le va a costar, pero ya está trabajando en JavaScript, que decirle a alguien de Node, bueno, vas de una vez con Golang, vas de una vez con .NET, va a haber otra curva de aprendizaje ahí, ¿verdad? Todo eso debe ser analizado. También considerar profesionales en el mercado. Ahora esto es más fácil, ¿verdad? Porque vivimos en la virtualidad, se pueden conseguir outsourcing de múltiples lugares, pero ¿qué tal si por alguna restricción solo puede contratar developers de un estado? Solo puedo contratar a gente de Illinois, dice el cliente. Entonces, tenemos que ver qué sabe la gente de Illinois. Porque tal vez yo me quería ir por Java, pero el mayor mercado, por decir algo, en Illinois es .NET. Entonces, ahí debo tomar una decisión. Y evaluar el rendimiento y adaptabilidad, ¿verdad?, de estos sistemas. Cómo van a interactuar con los sistemas actuales,
qué tal es el rendimiento, no solo porque algo sea nuevo quiere decir que sea mejor, ¿verdad? Entonces, podemos buscar aquí los benchmarks, los famosos benchmarks, para ver qué tan buenos son esos lenguajes. Ya después de esto, ya pasamos a un diseño más detallado. Esto básicamente es los diagramas que vimos en el punto 4, pero ya con mayor información, un poco más detallados, podemos ir a un nivel más abajo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos a punto de presentar algo. Esto es un proceso iterativo, ¿verdad? Siempre vamos a obtener feedback, pero ya poniéndolo como en algo que va finalizando, esto ya sería como la propuesta de arquitectura. Y por último, ya viene la parte donde vienen los mecos, dijeron. Aquí es la validación y aprobación, ¿verdad? Ya es ir con los stakeholders, mostrarles la arquitectura, obtener feedback, esa retroalimentación que nos va a ayudar, revisar esa propuesta, ¿verdad? Ver que sea aprobada por inversionistas, por dueños del producto, el equipo de desarrollo, y no solo quedarse ahí, ¿verdad? Sino tener una mejora continua. Antes estábamos acostumbrados, hace mucho, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar, cuando estábamos en Cascada, es que la arquitectura se hacía una vez y ahí quedaba. Pero ahora con Agile y nuevas tecnologías y metodologías, la arquitectura tiene que ser algo viviente, tiene que ser una documentación viviente. Y ha llegado a tal punto así que a veces en los equipos ágiles se les asigna un arquitecto. Entonces el mismo equipo tiene que ir proponiendo arquitecturas, tiene que ir diagramando antes de empezar a desarrollar. Y bueno, ya vamos concluyendo, para ya dejar de aburrirlos. Me encontré esta frase, no sé quién es Rafael Gómez, pero muchas gracias, Rafa. Si alguno lo conoce, le agradece. Pero dice, un buen desarrollador de software busca aportar valor útil a los usuarios finales. Aquí es donde yo llego y digo, no es solo irse por lo trending, por lo que conozco, por lo más cool, ¿verdad? Porque hay una frase trillada que yo digo, que a veces agarramos algo de Golden Hammer. Entonces, microservicios puede llegar a ser nuestro Golden Hammer o irnos al cloud. Pero sí, más bien ir buscando qué va a ser lo útil, qué es lo que necesita el usuario, entender todas las partes involucradas y de ahí sacar una conclusión. Entonces, bueno, como les decía, es más que diagramas y documentación, es mucha interacción con los usuarios finales, sponsors, etc. Es necesario considerar todas las partes. La moda no siempre es lo más adecuado para la solución, ¿verdad? Como decía la mamá de uno, si todos se tiran por un guindo, usted se tira. Ahí sí hay que aplicar esa, no hay que tirarse tampoco. Hay que analizar si vale la pena y si va a ser cool o no. Y la arquitectura debe estar abierta a la mejora continua. No es algo que definimos al principio y queda en piedra, sino es algo que va a evolucionar. Y quisiera ver si tienen algunas preguntas o algún comentario, si me quieren basurear, bienvenidos sean. Consultas. Buenas, primero que todo muchas gracias por la charla. Mi consulta es sobre como el career path para ser un arquitecto de software, o sea, ¿qué recomendás vos para iniciar? Y no sé, cursos, ¿crees que vale la pena sacar alguna maestría? ¿O qué es lo que recomendás para verdad, modelearte para un arquitecto? Esa es una pregunta muy personal, no es broma. Ok, depende mucho, ¿verdad? Primero hay que ver qué ve uno como arquitecto y en dónde trabaja uno. En outsourcing, sinceramente cuesta mucho llegar a hacerlo. Si usted trabaja en insourcing y se encargan del software de la empresa donde usted trabaja, sí se puede llegar a hacer, porque es necesario. Ok, ese es un punto. El segundo punto es, hay distintos tipos de arquitectos. Está el Enterprise Architect, que es ese señor que lo sabe todo, ¿verdad? Están los arquitectos de soluciones e incluso ahora está hasta el Cloud Architect. Bueno, ¿qué le recomiendo yo? No tenerle miedo a las tecnologías,
tratar de empaparse de todo un poco. No hay que ser experto en todo. Un día un amigo me preguntó, pero tengo que estudiar esto, esto y eso. Me listó como 20 cosas. Y yo le dije, imposible, usted se va a ser arquitecto a los 80 años, le dije yo. Pero sí es bueno ir aprendiendo de todo un poco. Un ejemplo, a mí antes yo decía que los DevOps se encarguen de los pipelines. Yo ahí me lavo las manos. Pero ahora me entró curiosidad cómo están hechos los pipelines, qué es eso de infraestructura como código y todo, entonces irse empapando de eso. Y en cuanto a si hay una maestría o no, yo sé que hay una maestría de arquitectura de software, pero no conozco a alguien que la haya llevado para recomendársela, sería mentirle. Sí le recomiendo buscar ciertos cursos, por ejemplo, esta no es la Biblia, pero le da una idea de cómo hacer arquitecturas. Cualquiera de estos, como el modelo C4, el de vistas y perspectivas, más o menos cómo se hacen. Tal vez ahora en un enfoque ágil no se hagan tan así, pero sí lo ayuda a tener esa mentalidad de entender los diferentes puntos. Y hay más de un curso en Udemy de arquitecturas empresariales. Eso también se lo recomiendo. Ahora no le puedo decir uno en específico porque no recuerdo el nombre, pero en Udemy hay un par que valen la pena. Buenas. Bueno, muy buena la presentación. La verdad, yo creo que hizo un summary muy acertado de varios puntos y de cada uno de los puntos se puede hacer una presentación por sí sola. Sin embargo, quiero robar 2 minutos nada más para también contestar al compañero. Hace unos días tuvimos en la organización una persona bastante senior que preguntó lo mismo, ¿cómo empezar en arquitectura? Ya llevo un rato en esto. Y lo primero que me encanta saber es por qué quiere empezar en arquitectura. Y lo digo porque hay muchas personas que quieren el título por el ego, por nada más ponerlo en el LinkedIn. Es bueno, es bueno. También por la plata. No hay plata, solo hay más trabajo, créame. Entonces, sí me gusta como orientar a las personas para que tengan las expectativas claras de lo que van a enfrentar. Otra cosa que les explico a ellos es los tipos de arquitecto que hay. Eso que dijo Mario es una muy buena referencia de SAFe, sin embargo también aplica dependiendo de la empresa que vaya a contratar. Entonces uno tiene que medir por ahí. Ahora, ¿por dónde empezar? Siendo junior, siendo mid, siendo senior, todos podemos ser arquitectos. Para mí el arquitecto es como un rol, es como el tipo de DevOps culture. Todos somos DevOps dentro de la misma organización. Arquitectura para mí empieza desde la parte de documentar, cómo yo transfiero y plasmo mis conocimientos para el equipo. Entonces, a esta persona senior, aparte de cursos que ahorita voy a comentar, lo primero que le dije es que tome ese rol y empiece a documentar cosas importantes para la plataforma. ¿Para quién está documentando? Para el equipo en el futuro. Entonces, yo lo que hago es documentar para mí mismo. A mí se me va a olvidar todo lo que yo hice ayer. Entonces yo documento en base a eso. ¿Cómo documento? Usando el mismo libro que ofreció Mario de Viewpoints. Ese fue el primero que yo leí y para mí es la receta que yo sigo usando 6, 7 años después. No todas las vistas aplica para todos los clientes, pero es muy útil. Y hay muchas personas que les gusta. El otro tip es aprender a diagramar. C4 yo lo uso, pero para mí diagramar es como muñequitos de palitos. Entonces no tiene que ser nada rocket science. Y para ir terminando los cursos, yo he tomado algunos cursos en Udemy y Coursera de ese enfoque de arquitectura empresarial. Ellos lo que hacen es explicarle a ustedes diagrama de clases, le empiezan a explicar que cada naturaleza de negocio tiene una receta. Hay una receta para médicos que va a ir alrededor de HIPAA compliance, hay una receta para finance, hay una receta para e-commerce, etc. Usted se aprende como más o menos por dónde van las cosas y más o menos busca información. Yo busco información en Reddit, en YouTube, en todo lado. Entonces, para concluir, lo animo a empezar a dar ese paso y usted mismo se va a ir labrando ese camino de arquitectura. Gracias, Bolito. Mario, muchas gracias. Buena presentación también. Opino igual que Julio. Me gustaría complementar cosas que estaba diciendo acá el colega. Creo que el arquitecto tiene como objetivo dar valor, tratar de dar mucho valor
a lo que es el negocio, la compañía en la que está ejerciendo. Entonces, todo esto que hablamos de documentar, de cómo comunicar las cosas, es lo que al final va a generar valor. ¿Qué pasa si la persona se mueve? Todo lo que lograste dejar de legado ahí es lo que va a quedar y lo que va a ser importante para la compañía. Entonces, todo esto que rescataba, solo lo dejo como comentario. Cuando uno trabaje como un arquitecto, es importante tratar de conseguir eso, dejar ese legado en algún punto. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra, para terminar aquí esta zona. Gracias. Buenas noches, don Mario. Tengo como periodista deportivo 2 preguntas. Las dos, usted ya tocó en la presentación un poco de ambas, pero el proceso de los 7 pasos se ve muy lineal, ¿verdad? Pero en la vida real, ¿cuántas veces hay que devolverse en esos pasos a revisar decisiones que se tomaron al inicio e incluso volver a entender los objetivos del cliente, etcétera? No siempre va a ser ese proceso así tan lineal. Y la segunda, en temas de habilidades blandas, ¿cuáles cree usted que son como las más importantes que tiene que tener un arquitecto precisamente por todo ese proceso de discovery que se hace en cualquier proyecto? ¿Puede repetir la última? Es que vieras que casi no me llegó el audio. La segunda, Ajá. en la parte de habilidades blandas, ¿cuáles son las más importantes, digamos, que debería tener un arquitecto? Usted mencionó unas, pero tal vez ampliar un poquito ahí, que las habilidades blandas que debería tener un arquitecto, principalmente en la parte de discovery de un proyecto que le va a tocar hablar con un montón de gente. Ok, voy a aprovechar que repitió la segunda para contestarla de primero. Voy a hacer un enredo. No, ¿cuáles habilidades blandas recomendamos, verdad, para un arquitecto? Bueno, son muchas. Aunque uno tal vez diga, yo no me quiero hacer manager para no liderar gente, sí tiene que haber ciertas habilidades de liderazgo, porque el arquitecto va a lidiar con gente que está en puestos de liderazgo, va a lidiar con egos, y además otra habilidad es una capacidad de convencimiento. Los arquitectos llegan con muchas propuestas y en informática estamos trabajando con gente muy inteligente, gente que tiene sus opiniones, y a veces eso es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aquí digo, ¿cuál prefieren, React o Angular? Va a haber discusión, ¿verdad? Unos van a decir uno, otros van a decir el otro. Siempre están esas opiniones, pero entonces ahí es donde es necesario esa conciliación y esa capacidad de convencimiento, porque siempre va a haber la parte de ego, la parte de opinionada, y algo que tenemos los informáticos, no todos, ¿verdad? Es malo generalizar, pero algo que yo he visto y que me pasa a mí es que siempre queremos tener la razón. Entonces en esa parte sí va mucho esa parte social de decirle, ok, tal vez esto es lo ideal, pero no estás considerando esto y nos sirve por tal y tal cosa. Llegar y tener buenas razones para convencer, buena comunicación, ser asertivo, esos son claves. Y en cuanto a la primera pregunta de qué tanto esos 7 pasos, es como por decir así, no es un framework per se, pero es como todo framework. Son recomendaciones, no necesariamente pasa así. A veces yo he empezado desde la parte 3, a veces me mandaron directo a esta, vean, a esta, evaluar tecnologías. Sorry, ya queremos hacer esto en microservicios. No me dijeron por qué, vaya a ver en qué los programamos. Entonces puede llegar a pasar esto, que se brincan fases, pero aquí es donde hay que hacer ese trabajo investigativo. ¿Por qué se tomaron las decisiones previas? ¿Por qué microservicios? Aunque el cliente ya se sentó en la galleta de que es microservicios, ok, ¿por qué? Tiene que haber un razonamiento, y si no hay, tratar de entenderlo y por lo menos documentarlo. Algo que tal vez no me enfoqué tanto es que sí es bueno documentar las decisiones. Yo trabajé con un muy buen arquitecto y yo veía que él documentaba las decisiones y quiénes estuvieron en la reunión para esa decisión, y yo decía, ¿cómo pierde el tiempo este muchacho en Confluence?
Y luego uno decía, llegaba algún cliente, pero ¿por qué usaron Kafka? ¡Qué barbaridad! Entonces íbamos al Decision Log, se usó Kafka por esto, esto y esto y esto, y hasta aquí estuvo su jefe y nos dijo que sí. Entonces eso ayuda mucho, documentar las decisiones, porque así a la gente que luego llega al proyecto, o como dijo el compañero, si se muere uno, ojalá que no, ojalá seamos inmortales, no porque mucha población, ¿verdad? Pero bueno, si se muere uno, ¿por qué fue tomada esa decisión? Que se sepa cuál fue el raciocinio, y no que llegue un developer y dice, pero ¿por qué rayos estamos usando Next.js? ¿Qué es lo que pasó aquí? Si había tal otro framework súper bueno que salió hace 10 días y ya lo está usando los chiquitos del kinder. Entonces, esas cosas es bueno documentarlas. Las decisiones arquitecturales, por lo menos dejar un log, aunque sea en un notepad o en algo, pero que se sepa por qué se tomó la decisión, quiénes estuvieron involucrados y cuál es la conclusión de esa decisión. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias, Mario. ¿Ahí me escucha bien? Mejor. Sí. Sí. Tengo dos preguntas. Una con respecto a cómo afrontás vos, por ejemplo, cuando cambias de proyecto, te asignan un proyecto nuevo o vas a empezar a hacer un proyecto. ¿Cómo afrontás ese inicio? Y la otra tiene que ver con, bueno, ya me la laguneé, con esa primera estaría bien. Entonces, y bueno, demasiadas gracias por la presentación. Realmente hablaste como seguiste un hilo muy interesante durante toda la presentación y fue muy claro. Igual pusiste como una dinámica muy interesante que, bueno, además a mí me gusta la parte de arquitectura y en general de software. Entonces, bueno, además también por eso mantuve la atención, pero muchas veces es muy fácil perder la atención en este tipo de charlas y bueno, yo me mantuve súper atento, entonces eso no es fácil. Te agradezco un montón por eso. Ok, gracias, más bien. Y la del abogado siempre la uso porque mi tata es abogado y dato vacilón, nunca le he hecho una aplicación. Ahí sigue esperando la página web. Algún día se la haré. Bueno, ¿cómo afronto cuando cambia uno de un proyecto a otro? Aquí hay varios enfoques, ¿verdad? A mí uno que me gusta, y suponiendo que el proyecto ya existe, para mí el que domina la lógica de negocio, domina la aplicación. A veces como developers nos vamos a entender el código primero y ya es el enfoque que uno quiera, ¿verdad? Pero el enfoque que a mí me gusta más y el que más me ha servido es entender la lógica de negocio, cómo trabaja la aplicación, cuál es el business detrás de ella, y eso me ayuda a leer mejor el código después y a entender los distintos microservicios, porque hay varios enfoques. Hay gente que dice, ok, vamos a leer los diagramas, vamos a leer el código, y depende de la forma como usted estudie, pero a mí sí me gusta mucho entender el porqué de las cosas, entonces ese es el enfoque que yo hago. Pero otras técnicas, ok, vaya a ver qué documentación hay. Si hay un arquitecto, póngale una reunión para que entienda cómo es la arquitectura, o si no hay arquitectos, hable con los tech leads. Ellos normalmente saben mucho cómo está estructurado el sistema, y vaya entrevistando distintos stakeholders para que entienda el porqué de las cosas. Pero como le digo, depende del enfoque que usted le quiera dar. El que a mí más me sirve es irme a la lógica de negocio de primero. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Hace poco, bueno, yo sigo varias páginas de tecnología, y hace poco hubo una charla, no sé a dónde, pero yo no sé para qué uno se calienta la cabeza ahora siguiendo esas cosas. Y se levanta una chavala que tenía una empresa de software, y ella dice, en mi empresa solo hay hombres, ¿verdad? Porque las mujeres solamente quieren ser analistas y arquitectas, y además son muy perezosas. Decía, hay una cantidad de cosas que yo dije, esta mujer, o sea, ¿de dónde salió? ¿Verdad? O porque la experiencia creo que viene de los dos, o sea, en todos los ámbitos, tanto hay personas perezosas en general, o sea, no hay como un sexo al respecto. Entonces, tengo dos preguntas. La primera va con respecto a eso, que sería, ¿cómo es la apertura para nosotras, verdad? ¿Cómo la has visto? Si has visto que ha cambiado conforme ha pasado el tiempo. Y la segunda, se me voló, no, mentira. No,
No, la otra era con respecto a ¿cuál es la principal diferencia que ves vos entre analista de sistemas y arquitectura de datos? Ok, bueno, vamos con la primera. Yo creo que ahora cuesta, pero estamos, y eso es una opinión muy personal, ¿verdad? Estamos tratando de tener más conciencia, de ser más inclusivos. Mi esposa es desarrolladora y ella también sigue un path de arquitectura, actualmente es Tech Lead, y ella es 1000 veces mejor que yo, y yo sé que cuando ella sea arquitecta me va a dejar atrás. Un día estaba hablando con unas compañeras en una charla de inclusión y yo decía, ¿qué puede hacer uno? Y entonces es algo que voy a tratar de hacer más, y es, ok, aquí si vemos la mayoría somos hombres, pero ¿qué podemos hacer? Entonces tratar de invitar más conocidas, así como usted le dice a un compañero, mae, vamos a tal charla, hay birras. ¿Por qué no invitar también a las compañeras que trabajan con uno, a las que conoció en la U, invitarlas? Por ahí podemos empezar a ser más inclusivos, y no solo a invitarlas a que vengan, sino a que den charlas. Y yo creo que ahí es donde se va a romper ese hielo. Veo en nuevas generaciones que están entrando más mujeres a informática, o sea, no tengo las métricas, y eso me agrada porque la diversidad nos va a ayudar a mejorar, a crecer, ¿verdad?, en conocimiento. Pero es algo que poco a poco vamos a ir rompiendo, no va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí he visto que, a diferencia de cuando yo empecé, que empezaban las muchachas en desarrollo y se pasaban o a puestos más gerenciales, ahora he visto más amigas que se están quedando en desarrollo de software. Ya tengo amigas senior y yo creo que ya una hasta bueno, mi esposa es Tech Lead, como les dije, y un par ya son Tech Lead. Entonces veo que ya están rompiendo más esa barrera. Y el otro me dijiste, analista de software versus... Analista de sistemas versus arquitecto. ¿verdad? Versus arquitecto. Ahí sí vieras que no le tengo una respuesta, ¿verdad? Porque, como le dije, hay muchos tipos de arquitectos. Y bueno, si alguien quiere aportar la respuesta, adelante, pero sí no sabría decirle exactamente, porque no me sé las definiciones, no me sé la definición de analista de sistemas per se, entonces no le puedo decir como la gran diferencia. El arquitecto sí va a interactuar con muchos equipos, va a interactuar con distintas personas, pero no sabría decirle el analista de sistemas para no mentirle. Más a un product owner. Bueno, si es lo que dice el compañero, más a un product owner es alguien que se encarga más de la lógica de negocio y cómo debe ir el producto, pero no tanto de lo técnico. Pero como no le tengo la definición y no la tengo aquí en la mente, prefiero no mentirle. Buenas noches. Pura vida, Mario, muchas gracias por la charla. Entonces, ¿qué? Kubernetes para todo. Kubernetes o Tomcat, ustedes eligen, no es broma. Sí. Mi pregunta es con respecto a, bueno, en tu experiencia, si los clientes te suelen pedir como desgloses de costos operativos, por ejemplo, de cuánto va a terminar costando la infraestructura o ese tipo de cosas, ¿qué herramientas utilizas como para estimar eso? ¿Cuánto vale qué? Perdón, ¿puedes repetirlo? Como el cloud, digamos, suponiendo que es una solución en cloud, supongo que el cliente puede requerir como un desglose de los gastos o una estimación de cuánto va a costar, digamos, ya el sistema corriendo. Sí, bueno, espero haberle entendido bien la pregunta, pero voy a responder en general en cuanto a costos. Los clientes siempre nos van a pedir eso. En el mismo análisis de tecnologías puede ir todo este análisis de costos. ¿Cuánto me va a costar irme en cloud? ¿Cuánto me va a costar irme on-premise? ¿Cuánto me va a costar con AWS, Azure? Y esta arquitectura, ¿qué tan cara es? Porque, como les decía, puedo estar proponiendo la mejor arquitectura, Redis para todo, con caché rapidísimo, pero la factura gigante. O también, por ejemplo, en el del compañero, puedo decir, no, Vercel porque los deployments son súper rápidos. Pero si de repente me llegan 1 millón de requests,
Vercel es carito, entonces eso también es bueno analizarlo a la hora de cuántos usuarios van a llegar, qué tanto me va a costar a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Entonces, todos esos costos sí es algo que le piden los clientes a uno a la hora de seleccionar. ¿Qué me ha pasado a mí? Que casi siempre ya el cliente se casó con un cloud, porque antes de uno llegaron los cloud architects de Amazon o los de Azure y esos son muy buenos para vender. Entonces, ya cuando uno llega, uno dice, bueno, vamos a seleccionar cloud y el cliente dice, no, es que ya firmé con AWS por 3 años o ya firmé con Google por tantos años y como les digo, son muy buenos para vender. A veces empiezan con unos servicios gratis y trainings, entonces ahí enganchan y de ahí ya uno es adaptarse a lo que ya tiene el cliente. ¿Alguna otra consulta? Pregunta. Ya me acordé de la otra pregunta. Bueno, creo que tal vez le pasa similar a algunas otras personas acá, no sé. O tal vez yo nada más soy un poco ñoño, pero a mí me gusta programar. Actualmente me desempeño como TL, pero aún así intento buscar como el espacio para programar. Entonces me pregunto, bueno, yo he tenido la dicha también de trabajar con otros arquitectos muy buenos y también tienen como yo no sé si decir problema, pero generalmente o a mucha gente le gusta también desarrollar, hay mucha gente que está en arquitectura y es difícil a veces balancear esto porque de nuevo ya te toca más estar en reuniones, pasar tiempo escribiendo documentación, diagramando y el tiempo para desarrollar se limita bastante. No sé si es tu caso, tal vez no te gusta, pero si es tu caso, ¿cómo manejas eso ahí a punta no sé, de desarrollos personales ahí en tu choza o cómo lo manejas? Algo muy importante es que al haber tantas reuniones, el arquitecto puede llegar a desenfocarse, ¿verdad?, del código y como dicen, como alienarse. Pero la recomendación que dicen los libros es, tampoco hay que estar tan lejos del código. El arquitecto de vez en cuando debería estar revisando pull request, no tanto codeando, porque a veces no se puede, es imposible, pero si puede ahí un bug fixing, enviar un pequeño pull request para acordarse cómo está hecho el código, cómo está estructurado, es bueno para no desenfocarse y para no perder esa visión de cómo está hecho por debajo, ¿verdad?, la aplicación, porque puede llegar uno a volverse muy macro, que sabe cómo funcionan todos los sistemas, pero por debajo no sabe ni cómo se están haciendo los queries a las bases de datos, y etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación que dicen los libros y los expertos es no se desenfoque tanto, trate de vez en cuando ir a revisar un pull request, trate de ir a ver código, vea qué están haciendo sus developers, porque ellos también son parte de sus stakeholders. Aló. Nada más para aportar en eso y hablando sobre los niveles que hay de Technical Architect, Solutions Architect y Enterprise Architect. Enterprise dejémoslo afuera, porque ellos lo que hablan son de business y KPIs y cuánto dinero. Pero hablemos del Technical y el Solutions. La métrica de las tareas más primordiales de estos dos, y no lo digo yo, lo dicen varios clientes con los que he trabajado, son 3. La primera es los Greenfield Projects. Entonces, básicamente, ellos se concentran en hacer toda esta parte de Discovery, se encargan de hacer el backbone del proyecto y ponerlo a trabajar. Estamos hablando que ellos van a trabajar tal vez los primeros 2 sprints en el proyecto, van a capacitar al tech lead para que él pueda después esparcir el conocimiento a los demás. Con crear el backbone estamos hablando de la infraestructura, ya sea as code o manual, como ustedes tengan en sus manos, crear y escoger las tecnologías, claramente, y definir la parte del CI/CD. Por hablando high level, la segunda tarea más importante de esos arquitectos es la mejora continua. Entonces, un arquitecto va pasando de proyecto en proyecto, tal vez 3 meses acá, tal vez 3 meses allá. La mejora continua es cuando identificamos cosas de los clientes que ya están. Entonces, la base de Postgres las tenían corriendo en la versión 12 y ya la van a hacer duplicated.
Entonces hay que actualizar eso. O no sé, un caso reciente que teníamos era un cliente que tenía regado las cosas en Firebase, en Heroku y en otros lados, las concentramos todas en AWS para simpleza y para poder hacer un forecast más acertado. Y la tercera, y la que todos vamos a lidiar, es vamos a apagar fuegos. Entonces, lo de codear es muy cierto. Vamos a estar apagando fuegos y nos van a jalar cuando borren la base de datos de producción, cuando tal integración con Stripe se cayó, etc. Entonces, para mí esas son las 3 tareas principales que van a tener los arquitectos y para que sepan. ¿Preguntas? ¿Alguna otra? Muchísimas gracias. Debo decir que desde que empecé en el negocio siempre dije que chido ser arquitecto y ahora varios años después digo que chido ser arquitecto. Entonces, de verdad disfruté mucho la charla. En realidad yo siempre tenía un concepto un poco tal vez distinto de lo que era arquitecto, entonces quería tal vez aclarar algunos puntos. Varios de los pasos yo se los hubiera atribuido tal vez al project manager, lo cual me hace pensar que entonces un arquitecto, es una pregunta de 2 partes, un arquitecto trabaja muy de la mano con un project manager, ¿verdad? Sí, que digamos, por ejemplo, vamos al 3 creo, identificar requerimientos no quiere decir que el arquitecto es el que vaya a sacar los requerimientos. Esto puede ser tan sencillo, dependiendo del proyecto, ¿verdad?, como tener una reunión con el Product Owner, Product Manager y entender los requerimientos. Entonces, no necesariamente son tareas que hay que hacer, pero no necesariamente él las hizo, sino que es, ok, ya tenemos backlog de requerimientos, ¿quién lo hizo? Product Manager, Product Owner, tener la reunión con él para entenderlos. Más que identificar es entender, digamos, porque si el proyecto está bien estructurado, como usted dijo, vamos a tener un Project Manager o Product Manager que va a ser el rey y maestro o la reina de los requerimientos. Entonces, esa persona va a ser la encargada de ir con los usuarios y entender todo el negocio y sacar user stories para todo, pero el arquitecto por lo menos tiene que ir a leer esos user stories o al menos las épicas si hablamos de Scrum para entender qué es lo que se quiere lograr. Y la segunda parte sería, ¿usted cree que hay algún valor si uno quiere seguir el camino de arquitecto para sacar algún tipo de certificación o algún conocimiento en el área de Project Management? Bueno, ahí es algo que le puede ayudar, digamos, por los soft skills que tiene un Project Manager. Voy a decir mi caso, pero no es ley, ¿verdad? O sea, es un ejemplo. Yo saqué una maestría en administración de proyectos y eso me ha ayudado mucho con esos skills de budget, de cómo es el proyecto, identificar stakeholders, etcétera, etcétera. No es el caso de todos. Tengo otros compañeros que son arquitectos que no han estudiado nada de eso y son, yo digo que 1000 veces mejores que yo, hasta identifican mejor requerimientos. Entonces depende mucho. Como le digo, a mí se me sirvió. Si usted es una persona que aprende mucho en lo académico, le puede ayudar, o si aprende mucho con certificaciones. Depende mucho de su metodología para aprender. Hay mucha gente que con un par de libros ya se aprende algo. Hay gente, yo soy más de ir a clases. No voy a decir que poner atención porque me mentiría, pero ir a clases y forzarme a luego estudiarlo para hacer un examen o hacer un proyecto. Gracias. Mario, gracias por la charla, super tuanis. Una pregunta, en su experiencia en toda la infraestructura de una aplicación, ¿cuál suele ser el cuello botella que se topa primero? O la aplicación, digamos, un cliente, algo que se subestima y es lo primero con lo que se pega a pared. Sí, los que pueden llegar a pasearse todo, como dicen, es mucho esta parte, inversionistas, patrocinadores, sobre todo si estamos hablando de una aplicación
de una compañía vieja. ¿Por qué? Porque hay gente muy buena que ya lleva 20 años, 30 años, y a veces por jerarquía hay gente que si él no dice el sí, no podemos avanzar. Si él no nos dice el no, no podemos avanzar. Entonces, aquí a veces hay un cuello de botella, sobre todo en esta parte que es como los C-levels, VPs, etcétera. ¿Por qué? Y no solo que sean difíciles, gol de Argentina, creo, cualquier cosa. Pero no solo que sean difíciles, sino que es gente que normalmente está muy ocupada. Los VPs para arriba siempre tienen un montón de reuniones, entonces a veces solo tienen media hora para reunirse con nosotros, tratar de entender el contexto y dar un sí o un no, y a los 30 minutos apenas estamos diciéndole un par de cosas, se van y en una semana los volvemos a ver. Yo estuve en un proyecto de una migración de deployments y lo que nos atrasó fue esto, porque ya los DevOps, así como una bala, infraestructura como código, ya teníamos todos los POCs, pero nos faltaba un sí o un no de un par de personas y fueron como 10 reuniones. Entonces, puede llegar a ser un cuello de botella. Es bueno incluso hasta entenderlos, qué tipo de comunicación manejan, y suena a Minion, pero cómo les gusta que uno les llegue a hablar, cómo les gusta que uno les llegue a presentar las cosas, porque eso puede ser clave para acelerar el proyecto o no. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, démosle un aplauso a Mario entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.